En la fabricación de los airbags hay un housing o un alojamiento donde va el airbag. En el momento de una colisión y de explosión del airbag, algunos fragmentos de ese metal que recubre el airbag donde va alojado pueden desprenderse. En Colombia se estima que hay 155.000 vehículos afectados, que si lo llevamos a esa época del mercado, estamos hablando de más del 60% de carros que se vendieron. La gente empieza a usar otros aceites que no son lo suficientemente capaces de soportar la temperatura. ¿Por qué las marcas permiten llegar a ese punto si hay unas pruebas exhaustivas del producto antes de salir al mercado? Amigos de CPD, bienvenidos de nuevo a su podcast en el canal de mejor información y más completo sector automotor en Colombia. Hoy tenemos un episodio que les va a gustar mucho porque va a ser una información que, si bien la vamos a tener en cabeza de un grupo de marcas, también aplica para todo el sector automotor, y para que la gente entienda que esto puede pasar, que no es porque un carro es malo, sino porque en definitiva hace parte del desarrollo. Pero lo vamos a profundizar con un invitado muy especial que ya se los voy a presentar. No olviden antes seguirnos en nuestras redes @spd_network, también en YouTube. Pongan la campanita, vean nuestro contenido porque de verdad está espectacular. Y aprovecho y presento a Francisco Soto, que es gerente de postventa, digamos, de gran parte de marcas del grupo Astara en Colombia, y al que vamos a ponerle el maquillo con un tema bien importante. Francisco, aprovechando su conocimiento, aprovechando lo que usted tiene de estar metido en este tema de la postventa, porque ¿cuántos años llevan esto, Francisco? Algo más de 15 años. Pero primero preséntese, porque para que toda la audiencia lo conozca y sepamos con quién estamos hablando. Pues buenos días a todos. Juan Pablo, a usted por la oportunidad. Muchas gracias por traernos a este espacio y poder dar explicaciones de alguna forma bien dadas de lo que pasa en el mundo automotriz. Me presento, yo soy Francisco Soto, soy el responsable de algunas de las marcas del grupo Astara en Colombia. Y bueno, con algo más de 15 años en la postventa trabajando en este rubro, pues entiende uno qué sucede con los carros, qué marcas están afectadas, qué afectaciones existen y bueno, que no siempre una afectación es un mal diagnóstico en un carro. Yo voy a ser muy crudo porque en definitiva, y esto es un tema, creo yo, y usted me va a poder dar la razón más adelante, el tema de los recalls o estos llamados que hacen las marcas cuando encuentran fallas en sus vehículos y que hacen parte de campañas a nivel mundial para que la gente lleve sus carros y haga las reparaciones. Esto asumido por la marca, porque no lo asume el cliente. En muchos de los casos, ya es toda mi pregunta, Francisco, también depende del impacto mediático que le den a determinadas fallas en los vehículos. ¿Por qué lo traigo acá? Porque parte de las marcas de Astara está Stellantis. Sí. Y vamos a traer, y ya vamos a puntualizar en otro, un caso muy específico que fue el motor PureTech. No me voy a meter todavía de fondo, pero todo el mundo dijo, oiga, no, que es que ese motor, que es que eso es una falla, que no sé qué, que es de la correa. En definitiva, fue más un tema mediático impulsado por algunos grandes influenciadores del sector automotor en el mundo. Así es. Pero en estricto sentido hubo un manejo muy correcto por parte de la marca, que en definitiva lleva una solución de fondo con esa falla. Es simplemente para contarles que también hay que entender con quién estamos y por qué, porque mucha gente dice, es que una falla, y aparece un artículo de un medio que dice que falló un carro de una marca específica y se arma un boom de comunicación. En definitiva, esto tiene un tratamiento por debajo diferente, serio, de investigación por parte de las marcas. Por ejemplo, y ahí sí me voy a meter en un caso que, si bien no afecta directamente o afecta a todas las marcas de carros, que aquí sí hay transversalidad, hablemos de los airbags de Takata, que hubo una campaña muy grande. De hecho, sigue habiendo, usted me estaba comentando ahorita tras bambalinas un poco de esto, y obedece precisamente a lo que les quiero decir, y es: no se dejen guiar por una mala comunicación, decir, es que ese carro es muy malo por esto, por lo otro. Simplemente son parte de ese proceso de mejora e investigación constante que hacen las marcas para que sus productos cumplan con la calidad que ellos están vendiendo, lo que en definitiva derivan esas campañas. Pero esta sí fue crítica. Francisco, cuéntenos un poco más y ya vamos a ahondar más a lo que ha pasado con las marcas del grupo. Vamos, bueno, Takata. Takata, al final del día, es un fabricante de airbags japonés. Correcto. Con una historia y una tradición de muchos años en el mercado. Y desafortunadamente encuentran que en la fabricación de los airbags hay un housing o un alojamiento donde va el airbag. Ese alojamiento es metálico. Y eventualmente, en el momento de explosión del airbag, no es que se revienten solos, en el momento de una colisión y de explosión del airbag, algunos fragmentos de ese metal que recubre el airbag donde va alojado pueden desprenderse. Eso, al final del día, con la velocidad que se
digamos, infla un airbag, Claro. pues se vuelven esquirlas que se vuelven como esquirlas de granada. Entonces, eso a la cara suya o a de cualquiera que esté en esta situación, Sí, lo que no se jodió en el accidente se va, o se lo va a mata, perjudicar ahí, correcto. o lo puede dejar ciego Claro. en un ojo, o desfigurado, o cualquier, digamos, daño serio a la persona, incluso hasta la muerte. Entonces, eh, hablan con todos los, digamos, marcas a las cuales les han suministrado estos airbags, y el problema es que es un lote muy grande de producción, es decir, hay casi cerca de algo más de 15 años de producción de carros. Qué locura. Entonces decir, oiga, vamos a reemplazar los airbags de 15 años de carros de un día para otro, venga, esto es imposible. Esto no se va a hacer, de acuerdo. ¿Cuántas fábricas de airbags necesito poner al día todos los días para que esto funcione? Entonces, lo que hacen es dividen la campaña por lotes y empiezan a sacar algunos años. Entonces, arrancaron con los más viejos, que creo que eran 2006, entre el 2006 y el 2009 o 2010. Entonces, todos los carros que se fabricaron entre el 2006 y el 2009 que usaron esa marca de airbags, no todas las fábricas automotrices lo usaban, pero una gran parte sí, pues fueron llamados en su momento a ese recall. Esos recall no vencen, hoy en día siguen vigentes. Entonces llamaron todos estos carros. Ahorita van, en Colombia se ha lanzado creo que hasta el 2014, 2015 de airbags, y eventualmente seguiremos atendiendo lo que nos vayan anunciando las marcas. Oiga, ya produjeron los airbags de los carros que produjeron entre el 15 y el 18 o el 20 o lo que sea. Y asimismo, pues nos van mandando los airbags nuevos y nosotros hacemos los llamados a través de diferentes medios de comunicación. Las marcas, pues se preocupan en uno, que sea información veraz, que esté información completa. Nosotros en todas las páginas de las marcas que tenemos hay una parte en la parte de postventa que dice campaña, si uno mete su número de chasis y con ese número de chasis pues sabe si su carro está afectado en alguna campaña o no. Esa información es pública y está todo el tiempo disponible para todos los usuarios de los vehículos de todas las marcas. Esa es una norma que nos exige la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, todas las marcas en Colombia están obligadas a tener una página donde usted mete su número de BIN de su marca y le dice si está afectado o no. Entonces, con esa información, pues cada quien puede tenerla, pero adicionalmente, cada vez que se lanza una campaña, las marcas estamos obligadas a comunicarlas dependiendo del tamaño de la campaña y de la cantidad de vehículos afectados, de forma masiva o no. ¿Sí? Digamos que tenemos casos de campañas que afectan 2 o 3 carros en Colombia. Pues yo no voy a sacar una hoja en el periódico de circulación nacional diciendo hay 2 carros o 3 afectados en el país. Entonces lo que hacemos sencillamente es, oiga, una carta a sus clientes, tratamos de ubicarlos, venga por favor, su carro tiene un problema en X, Y, Z, y se lo cambiamos con toda tranquilidad, garantía, sin ningún costo y pues digamos que haciendo la responsabilidad de que el carro funcione de la forma correcta. Es declarar que cuando sale un recall siempre sale cuando hay una afectación de los clientes y donde puede haber un riesgo a la vida. Si no hay un riesgo a la vida, es decir, oiga, es que el carro tiene un defecto con el radio que a veces se apaga. Eso no es un recall. Eso es una campaña, eso es un boletín de servicio que pide que actualice los software de los radios, otro tipo de cosas. Pero eso no es una campaña de seguridad. Campaña de seguridad es cuando realmente hay un riesgo a los ocupantes del vehículo o al público en general alrededor del vehículo. En los dos escenarios, llamémoslo campaña o recall, hay una intervención por parte de la marca y gratuidad en el servicio. En ambos casos son gratis. Okay. La diferencia del recall es que el recall no vence en la mayoría de los casos y en cambio las campañas de servicio normales están atadas a la garantía del carro. Correcto. En la mayoría de los casos. Bueno, es una aclaración espectacular porque de pronto la gente confunde y se deja llevar por una mala comunicación, como lo mencionábamos al principio. Estamos hablando, por ejemplo, de los airbags solamente para que ustedes puedan dimensionar de qué está hablando Francisco. En Colombia se estima que hay 155.000 vehículos afectados, que si lo llevamos a esa época del mercado, estamos hablando de más del 60% de carros que se vendieron en su momento. Luego no es un tema de marcas, pero aquí, por supuesto, y yo quiero aprovechar que lo tenga usted, y como lo mencionaba, hay un caso muy particular con un motor del grupo Stellantis, sí, conocido, titulado como motor PureTech, al que le pusieron una alta dosis de desarrollo de tecnología que en definitiva se puede decir que le subo en contra. ¿Sí? Así es. Por fallas que son reconocidas y que son muy comunicadas en todo el mundo, pero quiero hablar con usted cómo se manejó un caso de esos que es tan mediático, tan grande para una marca, el impacto que tuvo y cómo ustedes como grupo han venido trabajando en que eso no sea grande más y que en definitiva ya sea una corrección para el cliente final. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo. Los motores EV2 han tenido 3 evoluciones. Existe el EV2 Serie 1, EV2 Serie 2 y EV2 Serie 3. El primero es de correa de repartición húmeda, es decir, que el aceite baña la correa de repartición en todo su proceso. En el Serie 2 esa correa fue reforzada y cambiada por una de mejor calidad. Y en el Serie 3 ya es una cadena de repartición, ya no es correa de repartición. Actualmente estamos en
producción y comercialización del Serie 3. Correcto. Es decir, todos los motores 1.2 que vienen en diferentes modelos de carros del grupo Stellantis. Háblese de Jeep, háblese de Opel, háblese de Peugeot, háblese de Citroën, háblese de diferentes marcas del grupo. Todos vienen con un motor 1.2 turbo de 3 cilindros con cadena de repartición. Entonces, Correcto. digamos que el impasse está superado de esa forma y solucionado de todo. Ahora vamos para atrás y encontramos qué sucedió. Si bien el motor está con correa de repartición, era por unos temas de, como dice usted, de tecnología, era por eliminar ruidos y hacer un motor más suave y, digamos, más ligero en el andar del día a día. Pues tuvo problemas particularmente en Europa, mucho más focalizado en España, porque la norma en España permite que usted solamente haga los cambios de aceite en el momento en que usted debe, pero no obligado a estar al concesionario ni a una marca de aceite en particular. Entonces, creo que ese es parte del error, esperar que la gente sea con 100% de fidelidad, porque sabemos que no sucede y que la gente... Pues sí, la tasa de retorno real al taller postventa es otro número. El primer año puede estar en el 60 o 70% y el resto de clientes va por fuera y hace su cambio de aceite. Como la ley en España no ata la garantía al mantenimiento del vehículo por ningún caso, la gente hace el cambio de aceite donde quiera. Al haber hecho este cambio de aceite donde quiera, no cumplían los aceites, las especificaciones que el fabricante pedía. Era una especificación muy particular que en su momento en el mundo solamente la cumplía una versión de Móvil 1 y una versión de Total. Nadie más cumplía esa especificación. ¿Esos son aceites homologados por la marca también? Homologados por la marca. Okay. Homologados por la marca. De hecho, hay unos documentos técnicos en la marca donde usted dice, tengo tal motor y le dice qué aceite usar y qué norma cumple ese aceite. Y le dice cuáles son las opciones que tiene. Y en este caso solamente Móvil 1 y Total cumplían para ese momento esa norma. La gente empieza a usar otros aceites que no son lo suficientemente capaces de soportar la temperatura para los turbos. Son turbos pequeños con motores pequeños que claramente inflan lo suficiente para poder sacar un rendimiento decente. Tiempo, claro. Pero están a fondo todo el tiempo. A fondo todo el tiempo, exactamente. Entonces, la temperatura es muy alta y se empiezan a generar unos carbones del aceite en el proceso. Al final del día eso es como echarle un poquito de arena. Sí, al motor, claro. Al motor. ¿Eso qué hace? De primero desgasta toda la correa. Ese es el primer síntoma que se ve. El segundo síntoma, cuando ya está muy llevado y no se ha roto la correa, digámoslo así, es que esos sedimentos de la misma correa que se están deshaciendo terminan en el cárter y terminan tapando la poma de aceite. Entonces lo que uno nota es que usted prende el carro y ante una fuerte acelerada prende el testigo de aceite y el carro se apaga. Claro, se protege. Se protege. Correcto. Entonces, prende el testigo de aceite, se apaga, eso es que no está teniendo suficiente lubricación como es, y en ese momento pues apaga el carro. Usted, claro, en el momento que usted apaga el carro se alivia la presión, se descarga la poma y vuelve y prende normal. Y funciona. Mientras no le pise el acelerador con ganas, pues no vuelve a succionar la suficiente cantidad de mugre, por decirlo así. Correcto. Y el tercer síntoma, que es muy claro, que aquí tenemos un apoyo muy interesante con este turbo, y es esta lubricación que existe aquí, esas rayitas amarillas que ustedes ven aquí abajo, con ese sedimento se empiezan a obstruir. Y la obstrucción de eso sencillamente hace que se funda el turbo. Entonces, cuando usted ya lleva mucho tiempo andando así, pues tiene un turbo fundido, tiene un motor a punto de fundirse, si no se ha ido la correa de repartición y se fue de válvulas. Entonces, resulta la presión, motor completo casi. ¿Qué hemos encontrado? En Colombia importamos un poco más de 2.000 de estos motores. Entre el modelo 2018 y casi que el 2020 o 2021, importamos algo más de 2.000 motores de estos. Hemos encontrado alrededor de unos 5 casos, en Colombia particularmente, con esa correa desgastada. ¿Qué también encontramos? Cuando llegamos y atendemos el carro en la garantía del concesionario y todo lo demás, encontramos que el filtro de aceite no es el original, lo cual de entrada nos dice que están usando otro tipo de aceite que no es el original. Apoyamos a los clientes, les damos un apoyo hasta donde podemos como marca en los costos de reparación y en todo lo demás. Pero pues hasta ahí podemos llegar. Ahora, los clientes que han sido fieles y que han estado en el concesionario y que han hecho todos sus mantenimientos y llegan a encontrar este tipo de desgastes, tenemos una cobertura adicional de 8 años o 160.000 kilómetros en esos motores particularmente. Más la intervención de las piezas dañadas en el Cubre partes, cubre mano de obra, cubre todo lo necesario para que otra vez su carro quede en términos de especificaciones. Eso está desde la fábrica siempre y cuando usted haya cumplido los mantenimientos. Es decir, si usted ha usado el aceite que nosotros le recomendamos todo el tiempo, sabemos que casi no puede pasar y por eso
llegamos a extender la garantía de esa forma. Es una garantía que no extiende a Stara, es una garantía que extiende el fabricante Stellantis a la marca, cualquiera que sea que tenga estos motores de esos años, que básicamente es Peugeot y Opel. Correcto. Ahí le hago una pregunta y es importante, porque cuando usted dice, aquí en Colombia tenemos una afectación de 4 o 5 carros o digamos casos específicos que ya tenemos identificados y a los cuales me imagino ya se le hizo la intervención que usted está mencionando. El resto quiere decir que usted sí está manejando la postventa o el cliente está siendo juicioso con la atención de su concesionario y con los componentes que ustedes sugieren para que eso no suceda y luego el motor no falla. Así es. En estricto sentido sería eso. Y ahí un poco lo que les decía, las campañas que hace, no voy a decir malintencionados porque ni me ha faltado, hay gente que está trabajando y bien lo menciona usted, que hace un punto aclaratorio, me parece muy específico, porque gran parte del ruido se generó en España con este motor. Sí, es porque pues la gente no cumple con esas posventas y con los estándares establecidos por las marcas, por supuesto. La gente era completamente libre de ir a cualquier sitio y cambiar su aceite. Lo único que tenía que cumplir era demostrar que había cambiado el aceite a los 10.000 kilómetros, como dice el mantenimiento. Cada 10.000 kilómetros cambio de aceite y filtros. La persona decía, mire, yo lo cambié, aquí está la factura donde lo cambié. Pero, ¿qué tenía que respetar? Oiga, ese carro usaba un 0W30, 0 o 5W30, no estoy bien en la cifra, pero un aceite específico. Ellos decían, mire, yo usé el mismo aceite, pero hubiera podido usar cualquier marca, claro, otra marca, menos la específica. Y ahí es donde empieza a generarse todo el problema, todo el ruido, todo lo que hay. De hecho, esta persona que empieza a hacer todo el ruido es un aftermarket. Correcto. Que hace mantenimiento de estos vehículos. Sí, hay que decirlo con franqueza, eso no tiene... Exactamente. Entonces, claro, él empieza a encontrar estos desgastes, tiene todo el sentido, pero sencillamente usando parte de los mantenimientos que no son. Entonces... Eso es un caso difícil y yo creo que es el que más ruido se ha hecho a nivel mediático en el mundo, afectando una marca o un grupo como fabricante, ¿sí? Pero también pues poder oír la explicación y el sustento técnico de una persona que lo tiene claro y que además puede basarse en cifras reales de atención de servicio al cliente aquí en Colombia, pues también desmiente un poco cuáles son los alcances. Hace poco tuvimos la posibilidad y estuve con usted en un centro de atención de alguna de las marcas del grupo que también tienen un recall. Y lo voy a decir, un recall que voy a cuantificar en $1 podría ser la reparación, no era mucho más que eso. Puede ser que con mano de obra cueste el equivalente a $5, sí, con la mano de obra incluida, sí. Pues, pero no es mucho más de eso y en cambio el ruido mediático de 700.000 carros afectados en el mundo sí es bien interesante, ¿no? Yo aquí le hago una pregunta a Francisco que me parece clara y que de pronto mucha gente se formula y es ¿por qué las marcas permiten llegar a ese punto si hay unas pruebas exhaustivas del producto antes de salir al mercado? ¿Por qué les pasa esto cuando ya están rodando los carros en unas condiciones de uso que deben ser similares a las que simulan y prueban cuando hacen el desarrollo del vehículo? En este caso particular se simulan en diferentes casos, en diferentes situaciones de mercado normal. Es decir, prueban un carro en invierno, en verano, en diferentes estaciones, bajo altas temperaturas, diferentes situaciones que pueden suceder en el mercado, pero son pruebas de alguna forma cortas. O sea, el carro lo prueban unos meses, no lo prueban unos años. Y pues hay casos de situaciones extremas. Colombia, por ejemplo, es un mercado bien particular para muchas marcas por la cantidad de pisos térmicos que tenemos. Hace unos años, mejor dicho, explicarle a usted a los europeos que usted iba desde 100 o 200 metros nivel del mar, llámese Melgar, a subir a 4.000 metros la línea. Sí, es dificilísimo. Venga, no había computadora que simulara esos ejercicios. Y entonces, desafortunadamente, habían carros que tenían problemas con los sensores de altura. No recuerdo las marcas, pero carros que usted empezaba a subir y le tocaba apagar el carro, esperarse 10 o 15 minutos y volverlo a prender y que el carro como que entendiera que a qué altura está y midiera sus relaciones y podía volver a seguir. Pero no era capaz de ir corrigiendo esa altura a través de un solo sensor. Y eso digamos que lo han venido arreglando y la tecnología ha hecho que haya más mediciones, que sea más fácil. Pero no hay pruebas suficientes que logre hacer todas las situaciones particulares de cada país y en cada situación. Hay países como Perú, venga, país más polvoriento que Perú no hay. Entonces decir que un filtro de aire va a durar 10.000 kilómetros en Perú... Sí, es difícil. Pues no tiene sentido. Ahora, ¿qué tamaño es el mercado peruano para una marca específica de vehículos para ir a hacer pruebas solamente en Perú? ¿Sí? Cuando su mercado principal puede ser Estados Unidos o puede ser Europa, con un par de millones de carros en un par de años contra 10.000 o 20.000 carros vendidos en Perú. Entonces, ese tipo de condiciones nos pasa también en Colombia. Situaciones de los combustibles, cada país tiene un combustible diferente, cada país tiene una norma de combustibles que aplica y eso pues tiene diferentes afectaciones. Cada día más marcas vienen al país a tratar de hacer pruebas con los vehículos que van a comercializar, porque se han encontrado con los años que Colombia es un mercado bien atípico. Claro. Es bien retador en diferentes casos. Entonces,
Pues eso nos lleva al final del día a que es imposible controlar todo, a que lo que tenemos hoy en el caso del recall que están lanzando hoy en día Stellantis con el protector del alternador de corriente, Puntualicemos ese. que es el caso que hablábamos hace un minuto de 700.000 carros, es un caso súper básico. Es decir, hay unos tubos del aire acondicionado que pasan por encima del alternador que deben tener una separación de más de 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro. Si esa separación no se da, es posible. Hay un arco eléctrico. Es posible que se genere un arco eléctrico, pero solo bajo unas condiciones muy específicas de humedad. ¿Sí? Que de pronto si nos vamos a Buenaventura puede llegar a suceder. ¿Sí? O si nos vamos de pronto a un Cartagena muy particular, en un día lluvioso, puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder, es que ha sucedido. Creo que hay algo así como 15 o 16 casos en el mundo que han sucedido y por eso sacan ese recall. ¿Cuántos carros afectados? 700.000. ¿Cuál es el recall? Póngale un tapón de caucho a un tornillo sobre el alternador, que además es abra el capó con una pinza. Sí, lo vimos. Ponga 2 minutos y medio. ¿No? Ponga el tapón de caucho y señor, gracias. Ya Más se se puede demora ir. ingresando el carro al taller que haciendo la reparación. Haciendo la orden de servicio, el trámite que hay que hacer para cobrar la garantía, todo lo que hay que hacer detrás, solo para poner un tapón. Pero al final del día, si bien que hay un riesgo y si bien que puede suceder, pues una marca no quiere cargar con nadie a espaldas de decir esta persona murió porque el carro se quemó o porque cualquier cosa de esta. Entonces, muy responsablemente sacan este tipo de cosas y así lo saquen para 700.000 carros. Sí, mediáticamente suena terrible, pero es en pro de que no sucedan mayores cosas y la responsabilidad que tienen todas las marcas. Y yo creo que acá hay un punto importante de especificar, Francisco, y es que si bien aquí estamos hablando de un grupo de marcas en específico, esto aplica para todas las marcas en el mundo. Lo hemos visto con marcas muy reconocidas, con marcas de alta gama, con marcas de entrada, lo que usted quiera, porque a todo el mundo le puede pasar y es conocido y esto es a viva voz porque lo tienen que manifestar. Usted lo pone en manifiesto como marca, lo tiene que hacer conocer a su cliente final y lo tiene que llevar a la solución. ¿Sí? La mayoría de países, al final del día, las normas de protección al consumidor son parecidas. De hecho, en nuestro país copiamos muchas de las normas que existen en el mundo. Entonces, ante el DOT en Estados Unidos y su equivalente en Europa, que son los que vigilan que este tipo de cosas pasen de forma correcta y que Colombia las sigue correctamente, pues al final del día la información es la misma para todos y nos llega a todos. Entonces, cualquier país responsable que comercialice seguro está atento a qué sucede con los carros y a que esto se cumpla. A que las fábricas puedan tener estos espacios y saquen ese tipo de informaciones públicas. Yo le hago una pregunta que me gusta, un comentario que decía usted, y es que la gente piensa, o de pronto por desconocimiento, no todos, por supuesto, que puede haber una ligereza en que voy a traer un carro a Colombia. Que a mí me pareció que el Peugeot 2008, o póngale el nombre que quiera, el modelo que usted necesite. Pero esto tiene un proceso, tiene unas certificaciones, ustedes lo traen antes, hacen pruebas, le dicen a la marca, esto no aplica en Colombia, esto no funciona, tengo un problema con esto. Cuéntanos un poco qué pasa con eso, porque la gente de pronto desconoce y cree que es una ligereza traer un modelo y ya. Hace unos años, en los 90s, principios del 2000, teníamos una variedad de carros buenísima. Para los que nos gustan los carros era buenísimo, pero para las fábricas era un dolor de cabeza, porque mandaban N1000 motores, N1000 carrocerías, y no todos los motores estaban configurados para la misma calidad de gasolina, para la misma calidad de diésel, para las mismas alturas en las que funcionan. Claro. Entonces, claro, es un camello el berraco. Y sí, durante muchos años hubo muchos problemas. Entonces, pues no hacían las pruebas de forma rigurosa. Creo que es la explicación o la conclusión de esto, sino que sencillamente, oiga, hay una posibilidad de mercado, hágale y mande carros. Después era que en garantía, tenemos tantos motores molestando, tenemos tantos daños, tenemos X, Y, Z. Las suspensiones fueron un reto en Colombia, pues nuestra tipografía pues no es fácil. Y nuestras calles tampoco son fáciles. Entonces ya han entendido los fabricantes que hay países con topografías más difíciles, entonces nos mandan resortes más duros o amortiguadores de mejores soportes. Sí se hace, es una realidad. Esto no es un tema que tiene una suspensión reforzada para Colombia. No, esto es para el mundo. O sea, vuelvo y le digo, yo creo que la mayoría de países en Latinoamérica son parecidos a nuestros. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando uno mira las configuraciones de los carros, ya dicen que es un carro que va para Latinoamérica y entonces o los resortes vienen diferentes o los amortiguadores vienen diferentes. Y en los catálogos uno lo ve. El número de parte viene con amortiguadores, no sé qué, ley 5, y hay 5 leyes. Y unos son más suaves y los 5 son más duros. Ok, aguantan más trajín o son más gruesos en su cuerpo de funcionamiento. Pero claro que lo ve uno en todo este tipo de cosas. Las insonorizaciones son diferentes en algunos casos. No habrá pensado. Y entonces trae más protectores y trae más plásticos por dentro y trae más cositas para que el carro se note más ajustado durante más tiempo. ¿Sí?
Entonces sí hay variaciones y hoy en día, como le digo, los fabricantes mandan los carros. Con nosotros hemos tenido varias pruebas con diferentes fabricantes donde nos mandan un carro camuflado y lo tienen en prueba. Vienen un par de personas que me les quito el sombrero porque son un par de personas que todo el día están montados en un carro de pruebas. Hacen entre 3.000 y 10.000 kilómetros entre 1 y 1 mes y medio. O sea, los tipos no se bajan del carro en todo el día y haciendo kilómetros. Y entonces nos toca pedir los permisos especiales para que estas personas vengan, nos toca pedir los permisos especiales de importación de ese vehículo temporal, nos toca pedir los permisos de importación de los equipos con los que vienen ellos, porque vienen con varios equipos conectados al carro para poder hacer las pruebas necesarias. Ese fue, por ejemplo, el caso de los diésel en Colombia. Cuando empezamos a importar diésel, pues fue muy complejo porque la calidad no era buena. Nuestro diésel, hoy en día el diésel que tenemos es muy competitivo, pero hace unos años no era nada bueno. Eso era muy mal, de acuerdo. Y entonces, pues teníamos en mil cantidad de problemas en los filtros de partículas, se saturaban todos los sistemas, todo lo demás. Y entonces la solución aparentemente era las inyecciones de urea, pero resulta que tenía otros problemas gigantes con la dilución del aceite, que diluía el aceite, la urea, con los remanentes que quedaba. Bueno, tenía otra cantidad de problemas. Vino la fábrica y se sentó aquí y diseñó un programa especialmente para Colombia. Y esa fue una campaña que nosotros sacamos localmente para la gente que compró unas partner eventualmente entre los años 2019, 2020, 2021, que tenían unos problemas particulares de saturación de los filtros de partículas, porque fue cuando entró la norma de los Euro 6. Correcto. Y vino la fábrica y estuvo casi 2 meses aquí con un par de partners dando vueltas para arriba y para abajo, con unos equipos haciendo calibraciones, hicieron un par de software que mandaron, luego devolvieron los computadores y pruebe, y al final dieron con un resultado que hoy en día es favorable, pero digamos que lo están haciendo mucho más responsablemente. Antes, ¿hay gasolina? Sí, mándelo. Sí, si va a vender, llévelo allá, eso no paga nada. Por eso se rompían los motores, porque la gasolina que teníamos hace unos años antes de que llegara, digamos, Terpel con sus 98 octanos, Sí, pues total, teníamos gasolina de total. 92 cuando en el mundo se usaban motores de 95, 98 hasta 100. Y entonces, no, pues traiga el motor, sí, aquí es rapidísimo, pero después de 40 o 50.000 kilómetros toca reparar el motor porque o se va a romper o tiene un desgaste rarísimo que nadie sabe por qué, pues porque lleva 50.000 kilómetros detonando. Entonces las camisas ya están completamente ovaladas. Qué locura. Entonces, bueno, pero todo esto ha pasado con los años y creo que las fábricas han logrado entenderlo para probarlo. ¿Cuál es el protocolo que que les impone a ustedes la marca una vez que reconocen que hay una falla? Digamos, ustedes ponga cualquier marca de grupo, lo vamos a puntualizar. Oiga, encontramos esta falla en este vehículo, volvamos al del tapón de caucho en el tornillo para el puente o el arco eléctrico. A ustedes les dicen, la solución es esta, y ustedes les marcan el protocolo, cómo es el servicio, cómo tienen que llamar a la gente, cómo pasa todo esto dentro de la marca. A ver, nos mandan, digamos que cojamos este recall que es grande, que es interesante. Nos mandan el documento. Correcto. Seguido al documento, nosotros estamos obligados a hacer una orden de partes mínima, que es como mínimo entre el 30 y el 40% de la cantidad de vehículos que estén afectados. Eso es por una razón muy simple. Usted saca un recall y el 100% de los clientes no llegan a los talleres. Sí, es total. ¿Sí? Así salga por todos los medios, así todo, no llegan. Entonces dicen, como mínimo usted tiene que pedir el 30 o el 40% de los repuestos. El primer protocolo es que en los primeros 3 días, una vez nos anuncian el recall a nosotros tenemos que anunciárselo a la SIC. Superintendencia, está pasando esto, estos son los carros afectados, arrancamos el protocolo, es decir, arranco a pedir repuestos y arranco a generar comunicaciones. Correcto. Entonces, las comunicaciones se dividen en 2. Tengo medios masivos, donde en nuestras páginas de internet, en las redes sociales, hoy en día, ya los medios masivos ya no son tan masivos a menos de que pongas en televisión y ni siquiera porque la televisión llega a un nicho de mercado, digamos la televisión local, que no es Netflix, por ejemplo. Sí, claro. Entonces los medios masivos han cambiado un poquito. Hoy en día nos exigen que sea un medio de circulación nacional y redes sociales. Entonces sacamos redes sociales, sacamos medios de circulación nacional, diciendo, oiga, tenemos esta afectación, esta campaña, la solución es esta, y vaya al concesionario, pida su cita y hágalo de forma gratuita. Pero nosotros, por ejemplo, en Astara nos apoyamos muchísimo en el RUNT, el Registro Único Nacional de Tránsito. Ellos prestan un servicio donde usted les paga a ellos, usted les da solamente los números de chasis, todos los bienes que están afectados, y ellos le completan la información. Ellos no le comparten la información a uno por habeas data. Ellos completan la información de cuál fue el último traspaso que tuvo ese carro, a nombre de quién, o cuál fue el último SOAT o revisión tecnomecánica que tuvo ese carro y a nombre de quién. Y generan unas cartas certificadas que le llega a cada dueño de cada carro a la casa. Entonces, si la SIC me pregunta qué esfuerzos ha hecho usted, yo le puedo decir, aquí está la tirilla de Pedro Pérez, al cual le mandamos una carta diciendo que su carro tiene una afectación y que debe acercarse a un concesionario.
además de todo lo que está público de redes sociales y de medios y de todo lo demás. Paralelo a eso, vamos pidiendo los repuestos. Se piden, se mantienen en inventario, una vez llegan, se distribuyen a toda la red, se le informa a la red cómo proceder con el recall y empezamos a medir la campaña, cuántos carros empiezan a entrar, y sobre eso tenemos que presentar un reporte trimestral a la SIC donde nos piden el avance de cuántos carros han ido a la red sobre el total de vendidos afectados. Y por último, nos limitan la venta de los carros que tengan la falla. Si yo tengo un inventario de 100 carros que todos tienen la falla, yo tengo que certificar que ya se les hizo el arreglo antes de ponerlos en el mercado. Y hasta ahí va el proceso de la campaña. Ok. Digamos, y esto se lo pongo en el escenario negro, ¿qué puede pasar con el cliente negligente, entre comillas? No lo tomen personal, sino simplemente no hice caso omiso a este llamado a la marca y llegó después. Es que mire lo que me pasó con mi carro. Usted tiene un tiempo de soporte para la campaña, tiene una vida útil esta campaña, se puede llamar así. Normalmente la vida útil está más en medios. Yo no la puedo tener, digamos... Pero como marca la tiene que tener vigente. Como marca la tengo que tener al menos 5 años vigente. Por ejemplo, Takata no vence nunca, pero hay otras que sí vencen, porque eventualmente pues no puedo tener los repuestos toda la vida guardados esperando a ver si llega alguien. Entonces, sí, normalmente hasta 5 años aguantamos las campañas y en Takata es particular que se mantenga de por vida la campaña. Si yo llego como cliente y digo, oiga, yo no puse el tapón en ese momento, ¿cómo me puede ayudar la marca? Me sucedió el acontecimiento que, fruto de esa campaña, ustedes corrigieron. ¿Qué pasa? Ustedes ya dicen, qué pena pasar los 5 años, pues nuestra parte lamentamos mucho, hicimos todos estos esfuerzos de comunicación o siguen dando un apoyo. Siempre y cuando haya la forma de apoyarlo, lo hacemos. Es decir, si yo, digamos que 5 años es lo que me exige, digamos, la ley para tenerla vigente, pero si aún tengo los repuestos y si aún tengo la disponibilidad de hacerla, no hay ningún problema, se hace. ¿Sí? O sea, usted mencionaba ahorita puntos de consulta. Para los que no saben, el BIN es como la cédula del carro. Sí, es un número único de identificación que en usted lo mete en una página y le aparece qué vale su carro, cuándo salió, cuándo lo fabricaron, qué color era y demás. Cuando yo tengo esto y no lo he consultado y en definitiva me dicen, oiga, ya hizo la campaña de su carro, ¿cómo puedo yo averiguar las páginas de ustedes, de las marcas? Entro a un apartado y ahí me aparecen las campañas. ¿Cuál es ese protocolo que debo seguir o cómo me entero qué debo hacer? En las páginas de todas las marcas, de cada una de las marcas, ¿sí? En el área de postventa hay un link que dice campañas. Ahí está para que uno ingrese su número de chasis. En algunos casos hay un número de verificación que aparece ahí al lado, como un captcha que va para saber que es una persona y no un robot el que está haciendo esto. Y ahí le dice qué campaña está afectado. Si su carro fue afectado y la campaña ya se hizo, ya no le aparece. Sencillamente aparece que su carro no tiene campañas vigentes. Claro, que ya es como si hubiera bajado el BIN ya. Escanearon. Damos de baja el BIN en las campañas. Correcto. Ahora, si usted pregunta en el servicio técnico, en cualquier concesionario, qué campañas tuvo el carro, toda esa información está disponible ahí. Aquí, pues obviamente, yo venía haciendo investigación, usted también venía con la investigación hecha. Hoy en día, le hago una pregunta más allá puntualmente del modelo, estamos viendo muchos de esos llamados por temas de software, por la cantidad de evolución electrónica de los carros, o sigue siendo componentes, sobre todo en lo mecánico, los que fallan. Hay en ambos. Hay en ambos dependiendo de, oiga, el software de el ABS o del control de tracción. Aquí hay un control de estabilidad con la RAM 1500 en 2024, exacto, por ejemplo. Sí, pero son temas de lectura de sensores, de un... Es eso. Hay un error en la lectura y puede un sensor estar descalibrado o desactivar el sistema o sencillamente entrar en un error y no corregir el vehículo cuando debe corregirlo. Ese es particularmente el problema. Ok. Entonces, para que un cliente lo vamos sintetizando, yo digo, oiga, no me enteré, o en definitiva hay los medios de comunicación o redes de las marcas de las cuales yo soy usuario y que me están diciendo que hay una campaña, reviso, mi carro sí tiene una afectación, voy al concesionario, debo pedir una cita previa, según lo que le entendía usted por comunicación. Idealmente sí. Pues, para que no pierda tiempo usted en el concesionario. Exactamente. De pronto le dicen, oiga, estamos llenos, venga mañana, o se lo recibo el viernes, entonces perdió la ida. Entonces, idealmente pedir una cita, pero si definitivamente es algo grave, sin ningún problema puede ir y dejar el carro, que seguramente buscaremos la forma de atenderlo prioritariamente. Llega uno, hace su campaña, la revisión, el correctivo, que haya lugar por la falla técnica que presente el carro. Y hay un punto que la gente le puede tener mucho miedo ya después de que hice todo esto, es cómo estas afectaciones o recalls pueden verse reflejados en el precio de venta del carro. Sí, porque mucha gente dice, no, es que muchos carros, por ejemplo el motor, traigamos de nueva colación que seguramente mucha gente tuvo un momento crítico con la venta del carro, porque no, es que ese motor por la correa. ¿Cómo responde uno a eso? ¿Cómo ustedes como marca qué hacen? ¿Qué le pueden ayudar a uno como usuario? A ver, primero el EV2 frente a la serie 1 y la serie 2, como les conté en la serie 1 y serie 2, lo que cambió fue la correa de repartición por la correa reforzada, que deja de tener esta afectación. Entonces, si usted está comprando un usado, lo primero que tiene que mirar es, ¿tiene el recall o no tiene el recall? Si tiene el recall,
Digamos que el recall es solamente revisar la correa. El recall no es te voy a cambiar la correa porque sí. No, si la correa tiene afectación hay una herramienta especial para medir el ancho de la correa. Si la correa tiene afectación, se la cambiamos. ¿Y por cuál se la cambiamos? No por la inicial Claro, de la por la serie 1, evolución, sino claro. por la corrección que ya viene mejorada. Entonces, una vez usted ya tiene la correa mejorada puesta, pues no tiene problema. Si usted está comprando un vehículo que tiene más de 80.000 kilómetros, por norma, ya debería haber cambiado la correa de repartición. De hecho, en esos motores pedimos que todas las correas se cambiaran en los 50.000 kilómetros. Entonces, si usted compra un carro de más de 50.000, ya debería tener la correa cambiada. Ya no debería tener la afectación del problema de la correa. ¿Sí? Ya está sustituida por la reforzada que no genera este desgaste. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto afecta el valor de la reventa? Claro, en un caso tan sonado como estos motores CB2, seguro le afectó el precio de reventa a sus vehículos. Pero la tranquilidad es que, en el buen sentido de la palabra, usted está comprando un carro de buena calidad, de buenas características técnicas Sí. y de confort y de todo lo demás. Y si ya tiene la campaña hecha o ya le cambiaron la correa de repartición en este caso, viva tranquilo, no le va a pasar. Cuando hablamos de la evolución de la correa, y entro un poquito más a ahondar ahí, ¿esta evolución permite el uso de otros lubricantes o estamos atados a estos lubricantes cuyo desarrollo está enfocado a cuidar ese tipo de componentes? Permite el uso de otros lubricantes. Idealmente, Usar el que ustedes recomiendan, usar sin ninguna duda, el que por supuesto. recomendamos porque técnicamente es el que no genera, digamos, carbón o sedimentos de carbón porque aguanta la temperatura necesaria del motor, del turbo particularmente, que es el que más temperatura genera. Entonces, si usted genera, digamos, esa limpieza con el aceite correcto, que no se genere el carbón, pues tiene un mínimo chance de que suceda. El otro puede que genere carbón. Posiblemente lo que le va a pasar si usted sigue usando aceites que no son los correctos para el carro es que se le vaya el turbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve el turbo, pues por los sedimentos que explicábamos en los compartimientos o en las líneas de lubricación que son muy delgadas. Si eso se satura, pues se le va a ir el turbo. Claro, es un componente que vale una cuarta o una quinta parte de lo que puede valer el motor completo. Entonces, pues es más sencilla la reparación. Pero al final del día, si usted usa el aceite correcto, pues puede garantizar que no va a tener problemas. Me parece muy interesante, como le digo, qué pena, y esto es una conversación que, como les explicaba al principio, aplica para todas las marcas. Simplemente tenemos una persona técnica con amplio conocimiento, no solamente en postventa, sino en el automóvil, en el automovilismo, lleva corriendo muchos años, y por eso creo que es un validador de lo que está diciendo y nos abre un espectro grande de comunicación para el mercado y poderle decir, no se asusten cuando hay un recall, vean que las marcas están trabajando, siempre hay un protocolo de cómo se deben hacer, qué hacen los arreglos, los correctivos son para largo plazo, ¿sí? No es Así como, es. va y échele esto mientras tanto yo mirando qué arreglo, no, esto ya está investigado, nos fue mal, lo hicimos, lo corregimos, está de una vez solucionado. Y era clave poderle contar a la audiencia a Francisco eso, porque Buenísimo. le tiene mucho Buenísimo. miedo, sobre todo hablando del caso negro, porque podríamos tener de pronto un caso, no, es que Un le Recall pasó, Light. sí, pero en su caso hubo un tema masivo de comunicación, de, pienso yo, y lo digo a título personal, de imprudencia en el mensaje, cuando en definitiva la marca lo pudo solucionar con un tema muy sencillo, pienso yo, ¿no? Sí, sí, al final del día, en Colombia afortunadamente no nos hemos visto muy afectados con este Correcto. recall. El voz a voz sí nos ha dañado mucho, mucho, mucho la reputación de la imagen de marca. Hemos hecho los esfuerzos necesarios. De hecho, como le cuento, los 4 o 5 casos que hemos tenido en el país los hemos apoyado. Es decir, no somos ajenos al tema, entendemos que puede suceder, les hemos dado el apoyo necesario, ya sea en el cambio de motor completo o en la reparación que haya sido necesaria. No puedo decir que en el 100%, pero sí en un muy buen porcentaje, muy por encima del 50%. Y, y pues para eso creo que es la importancia de una marca conocida, el respaldo que pueda tener, el soporte que hay detrás, digamos que de alguna forma todos estos casos que se acopian a través de la red de servicio, pues llegan a mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo al final del día, cuando involucra dinero, entonces vengan, ¿qué hacemos? ¿Con cuánto podemos apoyar? ¿Con cuánto podemos? Y si la marca es lo suficientemente responsable y tiene el respaldo y tiene un buen grupo detrás como Astara, pues sencillamente nos podemos meter la mano al bolsillo y decir, sí, podemos ayudar a este cliente en este caso particular y dar el soporte necesario como marca y como representantes de las marcas en el país. Y seguramente aquí van a salir muchos comentarios diciendo es que yo fui con un carro y no me atendieron. Hombre, hay que entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de De recalls, recalls. ¿sí? Esas campañas que hacen las marcas cuando detectan que hay un componente que tiene un problema, en cuyo caso ellos como marca toman la solución y hacen el proceso de aspersión dentro de toda la red de concesionarios, de clientes, de representantes en el mundo. Uno no puede también adjudicarle fallas a un carro por temas de mal servicio, de mala manipulación,
Obviamente no quiere decir que todos sean, puede No. presentarse fallas, indiscutiblemente a cualquiera le puede presentar una falla a su carro que no está en definitiva atada a un recall. Sí, oiga, me pasó esto, se me rompió el turbo por otra cosa, en fin, se me rompió el radiador, lo que quieran. Pero sí quiero que uno tenga un poquito de conciencia y que la gente entienda que estas campañas sí suceden, que tienen un respaldo, que tienen un protocolo, que tienen una lógica y que responden a poder darle o brindarle el mejor servicio a su cliente final. Así es. Sí. La idea es que el cliente pues sienta ese respaldo. Oiga, no somos ajenos a que aquí es un carro que tiene 50.000 partes. O sea, esto no es pues precisamente como nosotros graciosamente lo manejamos en el medio. Esto no es una licuadora pues con un motorcito eléctrico y una total. cuchilla. Aquí hay 50.000 partes involucradas, hay softwares, hay una cantidad de situaciones que pueden ocurrir, que pueden salir mal, que a pesar de que los fabricantes hacen la mejor tarea en que salga el producto de la mejor calidad, pues suceden. Y esas situaciones pues logramos que se manejen de alguna forma, o más bien de la mejor forma posible a través del mercado y del público. Aprovecho que está acá, hay una pregunta que hemos tenido mucho en el Club Alive y en las diferentes transmisiones y emisiones que hacemos en SPD. Es, oiga, es que los carros que hacen en Brasil y frente a los que hacen en Europa, ustedes tienen unos estándares de calidad que se deben mantener, ¿sí? Y la gente le tiene mucho miedo, no, es que no compre ese carro que viene de Brasil, es que en Brasil eso es verdad, ¿qué tanto es mito? Cuéntenos ustedes de dentro de la marca. Que sí es cierto, hay algunos acabados que no son iguales. Correcto. Igual que cuando Mazda fabricaba en Colombia, igual que lo hace hoy Renault en Colombia, los países para poder ensamblar carros en el país necesitan unas integraciones mínimas. Uno se da cuenta en Colombia, por ejemplo, que no es un secreto, los amortiguadores que tienen los carros Renault son marca Gabriel o otra producción nacional. ¿Por qué? Porque por norma les exigen que deben tener unas partes nacionales. Los vidrios son locales, algunos tapizados son locales. Y eso nos pasa igual con Brasil. En Brasil las plantas que fabrican diferentes marcas, hacen Peugeot, hacen Volkswagen, hacen otras marcas, tienen que tener unas integraciones por ley. Entonces los tapizados son brasileros. Por ejemplo, en Brasil nos pasa, usted ve una Peugeot 2008 brasilera y una francesa y de frente son exactamente iguales. Pero si usted las desarma, los pines donde van los bumpers son diferentes. Es decir, por decir algo, los pines de la francesa van cada 10 centímetros y los brasileños van cada 8. Entonces el bumper brasileño no le casa al francés, a menos de que usted cambie todo el anclaje del bumper. Qué locura. Pero usted cambia todo el anclaje y funciona completo. La pinta es, de acuerdo. La pinta es exactamente igual. La diferencia es que las piezas no se vuelven intercambiables unas con otras. Me tengo que cambiar 10 piezas completas para el otro lado para que funcionen. Pero no puedo cambiar solo el bocelito de un lado a otro. No lo puedo hacer. Entonces hay catálogo brasilero y hay catálogo francés. Pero eso es por integración de la marca. Pero la parte mecánica, suspensiones, frenos, amortiguadores, todo eso son exactamente iguales. ¿Sí? La electrónica, todo es exactamente igual. La electrónica varía, depende del equipamiento del carro. Pero al final del día son las mismas componentes para ambos casos. Si usted comprara dos carros con el mismo equipamiento, uno en Francia y uno en Brasil, toda la parte mecánica y electrónica es igual. Entonces, pues bueno, creo que es un capítulo que alimenta y sobre todo resuelve muchas inquietudes que tenemos nosotros los usuarios del automóvil, porque en definitiva nos puede pasar, nos ha pasado o hemos oído y hemos conocido ese tipo de casos y crea uno de pronto una mala fama a un producto que puede ser una solución muy sencilla, rápida y que la marca sí está respaldando. Entonces, para mí la clave, creo que esto sí es importantísimo poder manifestar y por eso pusimos un caso real. Sí, y que... Real y difícil. Y conocido, y toreado, y mal hablado. Entonces, a Francisco, a las gracias, a todos ustedes, invitarlos a que sigan conectados con SPD Network, @SPD_Network en todas nuestras redes, también en YouTube. Ahí pueden ver todo el contenido, el podcast, el Club Life, en fin, todo lo que hacemos con José. No nos acompaña hoy, pero ya vendrá de nuevo todos los contenidos que son usuales. Prendan la campanita, estén pendientes. Francisco, mil y mil gracias por acompañarnos. Pablo, espectacular ustedes. La charla y sobre todo Muchas habernos gracias. estructurado lo que es la verdad detrás de todo esto que pasa. Ustedes, muchas gracias por el espacio. Creo que nadie había hablado tan abiertamente de estos temas y pues más que bienvenidos a estos espacios y de nuevo agradecerles por el buen espacio y la claridad de los temas. Muchas gracias a ustedes, no se desconecten y estén pendientes de todo lo que se viene con SPD Network. So much to live up to.